Para que una generación llegue a su destino, para que una nueva generación llegue a su destino, necesita mentores. Necesita de una generación que corra al lado de ella, le inspire, le dé herramientas, la impulse. Y buena parte del éxito de la siguiente generación no se va a dar si no hay una que hace su tarea bien. En los años 60, los Estados Unidos se vio inmersa en quizás una de las revoluciones culturales, sociales más difíciles que ha encontrado este país. Tan fuerte quizás como la que está viviendo hoy. Hay fuerzas, ideologías, grupos de interés y de poder que han estado detrás, como en aquella época, hoy también, para revolucionar supuestamente un país hacia lo bueno, cuando en realidad muchas veces se va hacia atrás. Y entonces los jóvenes enloquecían bajo la revolución sexual, enloquecían con la presencia de drogas con las que nunca habían probado o tratado, y el país se iba a la deriva, estaba inmerso en la guerra de Vietnam, y entonces la situación aquí era muy difícil. Pero en medio de una noche oscura para este país, el Espíritu Santo se comenzó a mover entre los hippies de este país, en los chicos que vivían en las calles sin bañarse, entre drogas y sexo libre y conciertos. El Espíritu Santo buscó a la gente que estaba en peores condiciones, que eran considerados lo peor de la sociedad en ese momento, que no cabían en ninguna parte, no querían estudiar, no querían estar en instituciones religiosas, etc. Y a esos muchachos el Espíritu Santo los comenzó a visitar. Y se comenzó a dar un mover extraordinario que tocó las puertas de una iglesia en California donde esto comenzó. La iglesia del pastor Chuck Smith. Chuck Smith es el pastor hoy conocido como el pastor de Calvary Chapel, pero en realidad él se convirtió en una persona clave cuando esto sucede. Su hija asistía a la iglesia que pastoreaba Chuck, que por cierto se iba mermando cada día. Su hija odiaba ir a la iglesia de su propio papá, y él miraba cómo su iglesia moría, mientras también miraba la televisión y decía: estos pulgosos, estos muchachos en la televisión lo que necesitan es un baño. Y su hija comenzó a frecuentar precisamente esos grupos en una búsqueda de una espiritualidad y una vida diferente. Y conoció a un evangelista, a un chico que venía de un trasfondo terrible de drogas y perversión sexual, que se había convertido al cristianismo, Lonnie. Y Lonnie era un locazo, la verdad. Estaba lleno del Espíritu Santo, pero era un locazo. Ella lo conoce y se fascina con la pasión que Lonnie tiene por Jesús y por llevar el evangelio. Los jóvenes comienzan a convertirse por cientos y cientos. Y entonces la hija de Chuck toca la puerta de su casa y le dice: quiero presentarte a un amigo mío. Y cuando le abre la puerta, el tipo, el mechudo ese que no se bañaba, con ropa bien interesante y con una flor aquí en la oreja, lo abraza y le dice: wow, este lugar sí es cool, la casa de él. Y entra y le mete a no sé cuántos jóvenes en la casa. Y cuando ese pastor se da cuenta, tiene sentados a ese montón de muchachos que él criticaba por la televisión, conversando con él. Y mientras conversa Lonnie con él, le dice: ¿tú sabes lo que estos muchachos están buscando en esas drogas? Lo que están buscando en esos conciertos y en el sexo. Están buscando a Dios, pero no saben cómo encontrarlo. Y mientras ellos están buscando a Dios, tú tienes la puerta cerrada de tu iglesia. Tú necesitas abrir la puerta. Y cuando él ve a su hija y a esos chicos adorar a Dios, cantarle a Dios, buscar la presencia de Dios, se da cuenta que él necesita abrir las puertas de su mente primero, de su corazón y de la iglesia. Pero los líderes de la iglesia
no están muy contentos con los cambios que Él quiere traer, menos con la idea de sentarse al lado de gente que ni se baña. Y entonces la queja de ellos es: tú no puedes permitir que esos muchachos, esos locazos, vengan a meterse en la iglesia. La alfombra la acabamos de pagar, está limpia, está nueva, no podemos hacer eso. Y la escena que describe lo que Chuck hace es la escena que más me quiebra en esa película que cuenta la historia, que se llama The Jesus Revolution, y que les recomiendo a todos que vean. Porque ese domingo, el primer domingo que esos chicos entran a la iglesia, Chuck Smith los recibe en la puerta de la iglesia, lavándoles los pies para que no ensucien la alfombra y no quedar mal con los viejos líderes, con tal de abrirle la puerta a la iglesia, a esa generación nueva. Y la historia llega hasta nuestros días. Cuando veo esa historia, no puedo evitar llorar al ver a tantos jóvenes buscando a Dios, encontrando a Dios, finalmente en un movimiento que revolucionó los Estados Unidos y llegó hasta las costas de cada país del mundo a través de la música cristiana, porque ese mover dio inicio a lo que llamamos la música cristiana moderna, y a través de una iglesia que se llamó Calvary Chapel y un ministerio que se llamó Maranatha Music. Y ellos fueron el origen de una cosa que revolucionó al mundo. Pero cuando yo veo esa historia, me doy cuenta que hubo una clave. Había una generación nueva, había un hombre lleno del Espíritu Santo, loco, inmaduro como Lonnie, pero había un pastor viejo como Chuck, pero lleno de sabiduría y lleno de amor y seriedad por la palabra de Dios y de un corazón pastoral. Y cuando esas dos cosas se unen, una generación sí que no es tan nueva, pero que tiene la sabiduría, tiene el entendimiento, tiene la rectitud de corazón, con una generación alocada que busca a Dios, Dios puede hacer un milagro, un mover del Espíritu Santo poderoso que dure por generaciones. Estamos urgidos de mentores para esta generación. Estamos surgidos de jóvenes que sepan conectarse con una nueva generación, con una generación sabia. Estamos urgidos de padres, de pastores, de profesores, de profesionales a quienes Dios nos está llamando a ser mentores para una nueva generación, porque si no lo hacemos, esa generación no llega, pero si lo hacemos, ellos van a llegar más lejos. Esta siguiente generación lo necesita, porque el éxito de la siguiente generación descansa muchas veces sobre los hombros de la generación pasada. Y me encanta lo que este escritor dice al respecto de qué es un mentor. Un mentor, dice él, es uno que sopla las brasas del fuego del llamado de Dios en alguien. Es uno que aviva la llama de la vocación en la vida de otras personas. Y eso es lo que Dios te llama hoy a ti a hacer. Dios está llamando a esta iglesia, a los padres de esta iglesia, a los profesionales de esta iglesia, a buscar Timoteos como Pablo buscó a un Timoteo, a buscar Eliseos como Elías encontró a Eliseo, a buscar pupilos, a buscar discípulos, a hacer de nuestros hijos discípulos para que logren llegar a donde tienen que llegar, a pastores que sepamos recibir a generaciones que no las entendemos, que somos distintos, pero en los cuales Dios está poniendo un llamado y un fuego nuevo para que lleguen más lejos de donde nosotros pudimos llegar. Y esa es la urgencia en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Ahí tienes en la Biblia a un Daniel y a sus amigos que llegan obligados al imperio babilonio. Son chicos, hijos de alguien, no se menciona quién, pero aparecen en ese reino como huérfanos. Fueron arrebatados de sus padres, de su tierra, el templo quemado, Jerusalén deshecha. Fueron traídos como tesoros intelectuales, y los babilonios sabían la capacidad y lo importante de sembrar en nuevas generaciones, y los educaron en la literatura, en la ciencia de los babilonios, y los vistieron como ellos y los metieron a trabajar en la corte del rey de Babilonia. Hicieron de ellos tesoros intelectuales.
sin saber que en el momento en que sembraban en ellos, estaban sembrando en algunos de los líderes más extraordinarios que ellos iban a tener, como llegó a ser el profeta Daniel. Pero el profeta Daniel me muestra a mí en la historia una capacidad, un valor, una valentía, tanto él como sus hermanos, que es de sorprender. Hemos contado la historia miles de veces en las iglesias. Daniel es uno que sirve con una integridad y una sabiduría extraordinaria. Llegó a ocupar uno de los lugares más importantes y prominentes en el gobierno. Pero el rey ordenó que se prohibieran orar a cualquier otro Dios que no fuera él mismo. Y cuando Daniel escuchó aquella noticia, la escritura testifica de la fe y valentía. Y déjeme decirle algo más, creo yo, de la formación de ese muchacho. Porque cuando alguien dijo no se ora a nadie más en tantos días, Daniel se fue a su casa y abriendo las puertas, las ventanas de su casa, oró 3 veces al día al Dios de los cielos, aunque eso le iba a costar ser tirado en la cueva de los leones. Y fue por el poder de Dios que fue librado sobrenaturalmente y que pudo dar testimonio del Dios de sus padres. Y así mismo fue Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron no vamos a doblar rodillas delante de una estatua, cuando una sociedad pagana les ordenó hacer una cosa que iba contra su conciencia. Y tuvieron la valentía de decir no doblamos la rodilla delante de otro Dios que no sea el Dios verdadero, el Dios de nuestros padres. Les costó ser metidos en el horno, pero ahí en el horno vieron al Hijo de Dios caminar con ellos y librarlos extraordinariamente. Y vieron al Rey tener que decir el Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra, ese es el Dios verdadero. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Déjeme decirle una cosa, creo no equivocarme cuando digo que la fe y la integridad y la claridad de estos muchachos para defender y vivir la fe en una sociedad pagana tuvo mucho que ver con padres que hicieron bien su trabajo, que sembraron valores, sembraron fe, sembraron la palabra de Dios, la transmitieron a una nueva generación. Porque creo con todo el corazón que la siguiente generación necesita de mentores que siembren lo mejor que se pueda en ellos. Un día no estará papá y mamá ahí, claro. Daniel no tenía su familia. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían a nadie. Pero sus padres estaban ahí adentro, en la fe de ellos, en la integridad de ellos, en la valentía de ellos de alguna manera. Y esa es la fe que yo tengo. Y ese es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros. Por eso Dios te llama a ser mentor de esa siguiente generación. ¿Cómo hacemos eso? Obsérvalos. Observa los dones que tienen, los intereses, las habilidades que ellos tienen. Y en primer lugar, afírmalos. Tengo un amigo que es extraordinario en lo que hace. Pero cuando él y yo hemos tenido conversaciones sobre su vida y las batallas que tiene, una y otra vez hemos venido al mismo tema. Mi madre nunca supo afirmarme. No hubo buenas notas, no hubo logros personales, no hubo nada. He hecho trabajos profesionales para fulanito y sutanito y mengano, y nunca le he podido sacar a mamá una felicitación sincera por lo que yo logré. Afirma a tus hijos, reconoce sus logros, bendícelos, que se oiga, que lo escuchen, que lo sientan. Afirma a tus hijos, felicítalos y apláudelos por sus logros. En segundo lugar, provéeles oportunidades. Provéeles oportunidades. Cuando tú encuentres, veas que hay algo en lo que son buenos, no solo apláudelos, dales oportunidades, confíales cosas, delégales responsabilidades. La escritura nos habla de José en el Antiguo Testamento. Su padre lo amaba mucho más que sus otros hijos, lo había tenido en su vejez. O sea, José era como una especie de trofeo a la masculinidad de su papá, aleluya. Gloria a Dios. Lo amaba. Y nos dice la escritura que cuando José tenía 17 años,
A menudo cuidaba los rebaños de su padre, dice. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Escuchen esto. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Usted dice, ¿cuál fue la habilidad que tenía José que su papá observó? ¿Que era sapo? Decimos en Costa Rica. No es eso. No es eso. Lo que está hablando aquí es, su papá notó que era bueno cuidando las ovejas y cuidando sus intereses. Su papá lo puso a supervisar los negocios que les daban de comer a ellos. Cuando lo envió a cuidar las ovejas, no lo hizo porque fuera soplón. Eso de paso fue bueno, porque le contaba todo lo que hacían, las fechorías. Su papá rápido entendió que los hijos de Bila y Silpa no eran íntegros como era José. No eran buenos para administrar, pero José sí. José era bueno para administrar. El reporte de gerencia traía todos los detalles, hasta las estupideces que hacían sus hermanos. Y se lo contaba todo con un gusto a su papá, porque amaba a su papá y amaba ver que su negocio creciera. ¿No le dice a usted algo que es importante? Nuestros hijos necesitan esa confianza, entregarles cosas que son importantes en la edad, en el momento en que puedan, para verlas crecer. Yo conversaba con mi esposa esta semana y con una amiga nuestra aquí de la iglesia, y le decía, qué importante es que los padres preparemos a los hijos para todo en la vida, para todo. Y yo defendía mi postura poniéndome de ejemplo, perdonen, pero yo decía en el sentido de que, yo le decía a Gloriana, mi mamá me enseñó a hacer absolutamente todo lo que se hace en una casa, todo. Yo sé lavar ropa, planchar ropa, yo sé limpiar la casa y hacerlo bien, decorar una casa, acomodar cosas, yo sé todo eso. Y mi madre decía muchas veces, yo no quiero que cuando ustedes crezcan hagan miserable a su esposa como me ha tocado a mí. Esa era su defensa. Y ella decía, ¿por qué? Porque a mí me toca hacerlo todo en esta casa. A mí nadie me ayuda. No quiero saber que ustedes lleguen a ser hombres que no saben hacer ni un huevo si tienen hambre. No saben acomodar una cama. Como dice el psicólogo Peterson, la responsabilidad de una persona comienza aprendiendo a arreglar su cama. Porque si una persona no es capaz de arreglar su cama, díganme si va a ser capaz de dirigir una empresa. No, señor. Uno aprende a acomodar la cama primero. Ese es tu mundo. Él dice, y yo digo completamente amén a eso. Si una persona tiene su cuarto, que es el espacio más íntimo de su vida, hecho un chiquero, con calzoncillos y medias hasta en las lámparas, esa persona no tiene la menor noción de lo que es una vida en orden. ¿Cómo podría pretender hacer cosas mayores en la vida? Yo soy un fiel defensor de que uno arregla su cama todos los días. Y ahí están las personas que sí, y tienes que volver a desarreglar la cama en la noche. Sí, papito. Así es la cosa. Yo soy una de esas personas que no puedo acostarme en la noche sin que se hayan lavado todos los platos y dejarlos guardados, porque el día siguiente, si yo me levanto, yo no quiero levantarme a lavar platos viejos. Y claro, me estoy poniendo de ejemplo, pero a lo que voy es, y me perdonan esa barbaridad que estoy haciendo, pero no estaba tratando de echarme flores, estoy tratando de ir a un principio. Mi madre me enseñó, tú vas a ser autosuficiente, tú te vas a saber defender en la vida, y algún día, si yo conozco a tu esposa, ella me lo va a agradecer. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que darles herramientas. Y usted dirá, ¿eso qué importa? Yo tengo esas conversaciones con Gloriana porque, claro, Gloriana fue formada de una manera muy correcta y muy buena por mi suegra, ¿no? Pero el enfoque de mi suegra siempre fue, ella es una buena estudiante, que no haga nada más en la casa. ¿Por qué? Porque tiene que estar enfocada en los estudios, y si ella cumple, y fue así. Sin embargo, Gloriana no es una persona que no sabe hacer nada. Gloriana sabe hacer todo lo que hay que hacer en una casa, aunque ese no es su enfoque principal en la vida. Digo yo, para el poco entendedor o para el buen entendedor, pocas palabras.
Enséñele, invierta en sus hijos las herramientas que necesitan. ¿Por qué? Porque cuando yo leo el texto de José, más adelante dice que Jacob encomendó a José una tarea. Tiempo después, ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños. Vuelve aquí y tráeme noticias. No sabía Jacob que cuando entrenaba a su hijo en cuidar bien sus ovejas, lo estaba entrenando para cuidar bien la casa de Potifar, cuidar bien la cárcel a donde fue a parar injustamente, y cuidar bien los recursos del imperio más poderoso del mundo cuando llegó a ser regente sobre Egipto. Usted no sabe a dónde sus hijos vayan a llegar. Prepárelos bien. Dele herramientas y si puede, acérquelo a mentores. Acérquelo a mentores de vida. Hay una historia que leí en la revista de Continental hace muchos años, cuando United no era Continental. Lo lamenté mucho, me encantaba esa aerolínea. Se trata del doctor James Willerson. Nació en el año 39, hijo de doctores, creció en San Antonio, Texas. Sus padres notaron lo que les estoy diciendo. Ellos llevaban a su hijo a los turnos de la escuela, del hospital donde trabajaban. Y observaron que cuando lo llevaban, él despertaba un interés muy grande en la medicina. Y entonces escucharon de que había un doctor muy reconocido que venía a la ciudad y dijeron, tenemos que llevarlo a que lo conozca. Y así fue que se encontró con el doctor Denton Cooley. Denton Cooley, cuando este encuentro se da, James tenía solo 14 años, pero Denton Cooley llegó a ser el primer doctor en hacer un implante de corazón artificial en el mundo. Y fundaría el Texas Heart Institute aquí en Houston en el año 1962. No sabían sus papás que cuando ellos lo llevaron a conocer a este doctor que causó un impacto profundo en su hijo llegaría a convertirse eventualmente en uno de los doctores más brillantes de corazón de este país. Y luego de años trabajando juntos, tanto Cooley como Willerson, el doctor Cooley le encargó a James que tomara la presidencia del Heart Institute después de muchísimos años. Los dos trabajaron juntos hasta que murieron hace unos años. Y a mí me habla del poder que tiene un mentor en la vida de otra persona. Tú nunca sabes a dónde va a llegar la siguiente generación si no siembras en ellos lo mejor que tú tengas. ¿Alguien está aquí conmigo? Te estoy diciendo algo hoy. Tú eres necesario, papá, mamá. Tú eres necesario. Tú eres necesario para chicos que están en la calle y no conocen un padre. Tú eres necesario para muchachos que están tratando de descifrar cómo se escucha la voz de Dios y cómo se hace la voluntad de Dios. Tú eres necesario para soñadores que Dios va a poner cerca tuyo. Tú eres alguien que necesita afirmarlos y abrirles puertas y enseñarles la sabiduría que necesitan para llegar a la siguiente generación. Quizás no llegues a tener un nombre tan reconocido como el doctor Cooley. Quizás simplemente seas la mamá que preparó los sándwiches para ese niño que escuchó a Jesús predicar por 3 días, pero que le presentó la canasta de panes y peces que Jesús multiplicó por miles para mostrar su gloria. La verdadera héroe de la historia no es este muchacho, es su mamá que le preparó las tortillas y los tacos para que Jesús bendijera a multitudes. Esa es la verdadera héroe en mi historia, Cristina, mi mamá, la que nos crió sola, la que oró y lloró por nosotros, la que peleó batallas de fe una y otra vez, la que nos impulsó, nos corrigió y nos puso en el lugar que teníamos que estar muchas veces. Y miren, señores, sí,
A veces los jóvenes no tomamos las mejores decisiones, sí. A veces no reflejamos todo lo que nuestros papás nos enseñaron, sí. A veces nuestros muchachos nos van a hacer cuestionar y pensar, ¿habré hecho algo bien o por qué hice las cosas mal? Tengo algunos de ustedes a los que amo con todo el corazón preguntándose esas cosas hoy. Están diciéndose, ¿será que no lo hice bien? ¿Qué fue lo que hice mal, Señor? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero parar hoy aquí a decirte gracias porque lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo con todo el corazón, con todas tus fuerzas. Yo quiero saludar a los de ustedes que dan tanto todos los días por sus hijos, a los de ustedes que están peleando, porque ustedes no son perfectos, pero son los mejores padres que lograron ser con lo que Dios les dio en las manos, y los quiero felicitar y saludar, decirles síganlo haciendo como lo están haciendo. Dios va a tener misericordia de ustedes y de sus hijos. Síganlo haciendo así, ¿sí? Yo tengo mentores a los que les debo mucho. Los verdaderos héroes en mi historia. Usted dirá, wow, pastor, se está poniendo como la flor, así que no. Pero yo estoy en un lugar donde le doy gracias a Dios porque llegué aquí, y llegué aquí por héroes que quedaron en el camino que nadie conoce. Como esa maestra de escuela. Yo la admiraba y la amaba, yo estaba enamorado de ella, tengo que admitirlo, la verdad. Con 6 años o con 7 años, me encantaba mi maestra, doña Cecilia de Díaz. Qué curioso, ¿verdad? Que iba a tener el mismo apellido de mi esposa. Es curioso, ¿no? Y yo quería complacer a mi maestra, porque yo sabía que tenía el respeto de ella. Y entonces cuando yo hacía las tareas, siempre dibujaba al final algo muy bonito, porque sabía que ella iba a observar cómo hacía la tarea y luego iba a observar ese dibujo. Y no había una sola ocasión en que yo no hiciera un dibujo o una tarea en la que esa mujer no se tomara el tiempo de decirme, excelente trabajo, Danilo. Algunas veces añadía, eres todo un artista. Y eso, wow, me llenaba muchísimo. Y por eso el pastor Sixto les contó el otro día yo guardo un cuaderno que se lo voy a legar a mi hija de 3er grado de escuela, en donde tengo un dibujo muy bonito, en donde mi maestra escribió, excelente trabajo, Danilo, eres todo un artista. Pero luego añadió, aunque fallaste todas las matemáticas. Y Sixto, claro, les contó a ustedes que no era muy bueno en las matemáticas, pero era bueno en el dibujo y en la pintura. Mi área eran las artes, y eso fue lo que seguí toda la vida, artes y letras. Eso fue mi enfoque en la universidad. Claro. Esa mujer siempre se tomó el tiempo, el cuidado de afirmarme, de ayudarme a completar tareas, de esperarme a veces 1 hora completa para que yo terminara de copiar la tarea que estaba en la pizarra, porque en esas épocas, mija, no había computadora ni nada. Te escribían toda la tarea en una pizarra doble, con tiza. Y esa señora, con paciencia, hacía trabajos del día siguiente, esperándome entre las 5 y las 6 de la tarde hasta que yo terminaba. Se tomó el tiempo de afirmarme. Yo le agradezco al Señor que hace unos años regresé a Costa Rica, la busqué, ya estaba muy mayor, y le conté y le dije, doña Cecilia, usted tenía razón. Y me dijo, ¿por qué? Y le mostré el cuaderno. Le dije, gracias, gracias, gracias. Usted no sabe lo que usted sembraba en muchos de nosotros. Nunca olvidaré que usted le decía a Miguel, tú un día vas a ser brillante, Miguel, vas a ser
extraordinario en ese sueño que tienes del espacio. Miguel llegó a trabajar en la NASA en los Estados Unidos. Y ese día hablamos sobre Miguel. Le dije, doña Cecilia, yo no me dediqué a las artes, aunque pensé dedicarme, pero mira lo que Dios hizo conmigo. Le entregué mi libro y le dije gracias porque mi amor por la lectura me lo sembró usted. Gracias. Y otro héroe de la historia con el que termino es mi pastor de toda la vida, don Raúl. Nadie lo conoce, algunos lo han visto aquí predicar. Pero don Raúl fue mi padre adoptivo. A los 14 años me recibió en una iglesia local. Si puedo contarles a ustedes del mayor impacto que tuvo en mi vida, fue su integridad. Su amor por su esposa, a la que le ha sido fiel toda la vida. Su amor por sus hijos, a quienes sirvió y ayudó. Su amor por la palabra de Dios, su amor por la oración, su amor por su iglesia. Y eso fue lo que sembró en mí. Ese Señor me prestó, me dio confianza, me prestó aulas de niños, de jóvenes, un asiento en la junta directiva como anciano de la iglesia a los 17 años. Me buscó cuando me había perdido a los 19, de alguna manera. Me abrió las puertas de su púlpito después de haber sido un rebelde. Me dejó dirigir adoración cuando yo estaba lleno del Espíritu Santo en mis 20 años y había descubierto la presencia de Dios. Y tenía pasión por enseñarle a la gente cómo la presencia de Dios se movía. Pero yo no era líder en su iglesia. Tenía una amiga, una palanca en el grupo de alabanza, y como yo sabía que ella entraba temprano los domingos a las 9:30, me iba a una de las entradas laterales y la esperaba por ahí para saludarla sin ningún interés, claro. La saludaba y Úrsula, mi amiga, en una de esas ocasiones me dijo, ¿tú quieres dirigir la alabanza? Yo dije, yo no sé si pueda. Me dijo, claro que puedes, yo estoy encargada hoy, vente. Y ahí comenzó un ministerio que duró más de 15 años en esa iglesia, y un mover del Espíritu Santo a través de mis cuñados, mi hermana y otras personas. Yo tomé ese púlpito y yo recuerdo todavía cómo yo hacía las cosas. Estaba enloquecido, apasionado por Dios. Entonces yo no veía relojes, yo no veía horas, nada. Yo me ponía adelante y comenzaba a adorar a Dios, y las señoras caían desmayadas, no del Espíritu Santo, sino del cansancio. Yo no dejaba que nadie se sentara. Yo quería adorar a Dios con todos de pie. Yo a todo el mundo le decía así a cada rato, levanten las manos, levanten la mano, levanten las manos, como algunos directores que yo conozco por ahí. Yo era apasionado por Dios. Y yo le eché a perder las reuniones no sé cuántas veces a mi pastor. ¿Cuántas veces yo le eché a perder el programa a mi pastor? No sé cuántas veces. Y no recuerdo una sola ocasión en que ese hombre me hubiese arrebatado el micrófono, como me ha pasado en algún lugar por ahí, en que algún organizador de eventos me quitó el micrófono o apagó la consola de sonido. Ese señor, como todo un caballero, me dio su micrófono, me dio su púlpito y me dio mi tiempo para crecer y madurar. Y le estaré agradecido toda la vida. Estoy aquí para decirte, hay una generación que te necesita. Hay jóvenes aquí que nos necesitan. Hay jóvenes que te necesitan aquí. Hay chicas que necesitan tu ejemplo, tus consejos, tu ayuda. Porque el éxito de la próxima generación descansa muchas veces en los hombros del anterior.
mamás que están aquí, ayer hablaba con una amiga nuestra, tengo que terminar, pero y en esta conversación le decía, yo sé que quizás te preguntas si lo has hecho bien con tus hijos. Gracias a Dios, Dios usó a mi esposa para decirle, lo has hecho muy bien. Tal vez no se ven como tú quieres en este momento, pero lo has hecho bien. Entregaste lo mejor que tenías. ¿Sí? Y me decía, sí, pastor, yo quiero decirle que cuando yo vea a ese muchacho que es líder acá, jovencito, hijo de pastores allá en la tierra donde venimos, y yo vi a su mamá, a su papá y su familia, yo dije, yo quiero eso para mí. Y me dijo, mi sueño es mi familia. Otros sueñan con ir a la luna, yo soñé con mi familia. Ese fue mi sueño. Y por ese sueño me ha tocado pagar precios y llorar mucho y pelear, pero este fue mi sueño. Y me quedé aquí y nos hemos vencido obstáculos como matrimonio, etcétera. ¿Por qué? Porque teníamos un sueño y nuestros sueños son nuestros hijos. Dale esa oportunidad a la siguiente generación. Si no sirves, sirve de alguna manera para que otros puedan llegar al camino. ¿Sí? Presta tu vida, tu casa, tu carrera, tu tiempo, tus recursos y piensa, hay alguien. Tú no. Nunca sabes, hay alguien que va a cosechar esto. Termino aquí dando gracias. La primera vez que fui a México, a ese congreso de adoración donde yo vi muchas cosas, vi equipos de alabanza con una calidad, con una fuerza, con una unción, como yo nunca había visto. Regresé a mi país enloquecido. Ya yo tenía una experiencia con Dios y dirigía a otro nivel, pero lo que vi en ese congreso me dejó enloquecido. Antes de venirme de México, Marcos Witt, que fue la persona que me invitó, me dijo, ¿por qué no te vienes a Durango y ves canción y todo lo que estamos haciendo? Yo me imaginé no sé qué, pero cuando llegué era una casa de 2 pisos nada más y estaban instalando el estudio de grabación en el primer piso y él vivía creo que en el segundo en ese momento, y cualquiera que hubiera escuchado hablar a Marcos Witt hubiera dicho, wow, era gigante canción, pero era una cosa pequeña, pero solo él sabía dónde iba a llegar porque la visión era grande. Y cuando él y su esposa me fueron a despedir al aeropuerto, en ese entonces se podía llegar en auto hasta el avión, literalmente. Se bajaron del carro y Miriam me preguntó y me dijo, ¿qué sueñas? Y le dije, yo quiero ver algo así pasar en mi país. Y me dijo, ¿qué te impide? Y les tiré la retahíla de cosas, todos los peros que yo tenía para no poder hacer eso. Y me dijo, cuando se despidieron me dieron la mano y pusieron $900 en mi mano y cerraron mi puño.
y me dijeron: corre con esta semilla, porque tú vas a hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Regresé a mi país y en 3 meses hicimos el primer congreso de adoración, que fue el inicio de un mover de Dios en mi país. Muchos años después, en un restaurante aquí de Houston, me hizo la misma pregunta. Me dijo: ¿qué sueñas? Y le dije: ser parte de un equipo pastoral. 3 o 4 meses después estaba llegando a Houston con mi esposa para ser parte del equipo pastoral de él aquí en esta iglesia. Ese hombre me prestó púlpitos y plataformas y amigos y músicos. Pastor Randall le tocó acompañarme en algunos devocionales en los congresos en Sudamérica a las 9 de la mañana, después de habernos acostado a las 2 y 3 de la mañana. Y le tocaba tocar conmigo. El pastor Marco me prestó su púlpito, la confianza, los espacios. Yo no estaría aquí de no ser por personas, héroes ocultos que han sembrado en mi vida. Yo me pregunto: ¿a quiénes Dios te usará en tu vida? ¿Quiénes estarán durmiendo en tu casa hoy que van a impactar el mundo? ¿Quiénes estarán sentados en tu silla o al lado de tu silla? ¿Quiénes estarán ahí afuera cuando da la bienvenida por primera vez a alguien sin saber quién llegará a ser? Y yo te ruego en el nombre del Señor, se buscan mentores. Y yo pregunto si habrá aquí alguno. ¿Sí? Padre, gracias por este día. Tu presencia, Señor, tu presencia está gritando y llorando por una generación nueva que necesita de nosotros. Ayúdanos a cumplir nuestro lugar, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a pensar más allá de nosotros mismos. Ayúdanos a vernos como pastores de una nueva generación, como discipuladores, como mentores. Ayúdanos a leer dónde están esas personas. Algunos comen en nuestra propia mesa hoy, otros están en calles, en universidades, están sentados aquí. Ayúdanos a encontrarlos, ayúdanos a darles lo mejor que podamos para que lleguen a donde tengan que llegar, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor, conmigo. ¿Quién le da gracias a Dios por su presencia, su palabra? Quiero bendecirte antes de que te vayas. Te recuerdo, no te la pierdas, un fin de semana de cierre. El próximo fin de semana vamos a hacer una celebración tremenda. Vamos a comer al final también en el 4º piso. Va a haber un evento especial para niños en los pasillos.
y va a haber comida y algo muy especial. Algunas personas están preparando trajes típicos. Vamos a tener una premiación para el mejor traje típico el domingo entrante. Vamos a pasar muy bien. Y Rodrigo Palmer va a estar predicando la palabra de Dios. Va a ser buenísimo. Evento de hombres, evento de emprendedores. No lo olviden. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz.